Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice alma mía al Señor y no olvides su gran Gloria a Dios. Él perdona toda mi maldad. Gracias. Y me corona de fidelidad. Gloria a Dios. Bendice alma mía al Rey. Barjina si santo es Él. Su misericordia no tendrá fin. Adonai, mi Dios, mi bien. Aleluya, gloria a Dios. Feliz noche, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Así nos guarda el eterno Dios. Él conoce nuestra condición. Somos pobres, Aleluya. pero Él es amor. Bendiciones, Daniel. Rachumbe chanun Adonai. Bendice alma mía al Rey. Sí, hermano. Igual ustedes. Grande es tu amor, oh Señor. Tus ángeles escuchan tu voz, obedecen siempre tu voluntad. Tu reino gobierna sobre todo. A ti cantamos sin cesar. Sí, Señor. Aleluya. Barehu Adonai Kol Tzevaot. Bendice alma mía al Rey. Barjina si santo es Él. Toda la creación canta hoy. Adonai Melei, eterno Dios. Barjina. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayer me quedé dormido. Nada, no te preocupes, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el diezmo. Eso voy a enseñar hoy, el diezmo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima de Él llevó. Y en un momento importante, Sí, Señor. en un instante muy decisivo, Gracias, Dios. fue por Él, fue por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz,
Alaba lo que Él vive. Sangre que me purifica. Ah, Sangre que me redime. preciosa sangre La sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias Oh, y fue herido por nuestra rebelión. Dios. Más angustiado y afligido hasta La muerte. no abrió su boca. Oh, De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, sí, Señor, del aleluya. Calvario a mí. Oh, De su trono hasta el pesebre, del pesebre pesebre al Calvario. y del Calvario a mí. Sangre que me da sangre que me purifica. Sangre que me redime, Preciosa sangre la sangre de Jesús. Oh, oh. Gloria a Dios, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos poniendo las alabanzas para darle la bienvenida al Señor y darle tiempo a los hermanos que se puedan conectar para que puedan disfrutar del estudio del día de hoy. Me diste tu luz, mis cargas Gracias. llevaste, Sí, Señor. colgado en la cruz. Gracias, Dios. Buenas noches a todos, bendiciones a todos los Los cielos hermanos. declaran Estoy en gozo porque hoy tu gloria y ha sido un día poder. de muchas buenas noticias para en el nombre de Jesús. Te llaman rey, Oh, con cada respiro Rey de Reyes, Señor de Señores. proclamaré Solo Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. que Solo solo Él. tu nombre Aleluya. es digno de fe. Santo, Por siempre, Santo, Señor, toda la gloria es para ti, Dios, Rey de los cielos, digno de honor. aleluya, gloria a Dios. Tus obras Gracias, Dios. proclaman Gracias, Señor. tu grande bondad. Tu reino es eterno, no pasará. Eres la esperanza que Sí, vino a Señor. salvar. Aleluya. Eres el Cordero Aleluya, Señor. Gracias, Dios. digno de adorar. Santo, Por siempre, Santo Señor. Santo Señor. Bendito seas, Dios.
Gracias, Dios. principio y fin. Toda la tierra se postra ante ti. por los siglos siempre reinarás. Santo. Por siempre. Solo Él es santo. Santo Señor. Toda la gloria es para ti, Dios. Santo por siempre. Santo Señor. Santo por siempre. Gloria Santo es para ti, Dios. Gracias, Señor. Amén, Daniel, amén. Santo por siempre. Gloria a Dios. Santo por siempre. Gracias, Señor. Wow, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Camino entre sombras, persiguiendo al amor, con las manos manchadas en mi propia voz. Creía tener la verdad en mi ley, pero estaba ciego, tan lejos de él. Cerca de Jesús es de quien tenemos que estar, hermano. Cerca de Él. Solamente en Él tenemos una vida digna. Me habló el resplandor, mi nombre tembló dentro del corazón. Saulo, gritó la voz del cielo, ¿por qué persigues lo eterno? Caí del orgullo, vi mi error, mi guerra se rindió ante el amor. Saulo, mi nombre dolió cuando su luz me atravesó. Caí para ver, morí para amar, fui cegado para despertar. Wow, hermano. Para despertar. A veces tenemos que pasar por cosas malas para podernos dar cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que abrir los ojos. Es muy necesario a veces. Tenía razones, pero no tenía paz. Mi celo era fuego que no podía apagar. Creí servirle con mi pasión, pero era miedo, no devoción. Una luz me invadió, más fuerte que el sol. Me habló el que venció mi confusión. Saulo, gritó mi alma al caer, cuando la gracia me hizo entender. Y todo mi pasado ardió en su voz. Me llamó por nombre y ahí encontré a Dios. Saulo, mi historia cambió. La ceguera fue mi bendición. Caí para ver, morí para amar. Fui cegado para despertar. Aleluya, gloria a Dios. Para despertar. Bueno, hermanos, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, Señor, porque cada día nos da lo que cada uno necesitamos para vivir, Señor. Hay personas que no creen, hay personas que creen en ti, Señor, pero de igual manera tú bendices a todos por igual. Tú haces que el sol salga para todos, que la luna salga para todos, que el aire que respiramos sea para todos. Aún aunque no creen en ti, Señor, tú extiendes tu misericordia, tú extiendes tu bondad, tú extiendes tu amor a cada ser humano y
y a cada rincón de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo momento y tú eres firme y verdadero en todos tus caminos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús pongo en tus manos esta enseñanza de esta noche, Señor, que llegue a los corazones, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que sea para edificar y que los hermanos lleguen al camino de la verdad. Para inculcar conocimiento, revelación de parte tuya en el corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, de los que llegarán. Bendigo mi vida y que comience la noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos míos, ayer yo iba a hablar sobre este tema, pero no pude, no tenía el estudio completo porque es bastante extenso. Hoy yo me voy a extender un poco más de lo normal. En cada estudio yo me demoro unos 45 minutos, una hora, no me extiendo más porque no quiero que ustedes se cansen y puedan absorber la mayor cantidad de información posible. Pero hoy el tema del diezmo es bastante extenso porque vamos a hablar desde el Antiguo Testamento, por qué Dios establece el diezmo, para qué era, a quiénes se le daban, todo lo que tiene que ver con el diezmo en la ley, en el Antiguo Testamento, y después nos vamos a pasar al Nuevo Testamento, qué fue lo que realmente sucedió, si el diezmo continúa o no continúa, si es establecido por Dios, si es ley, si no es ley. O sea, se va a hablar bastante. Hay bastante material, así que agarren papel y lápiz y anoten cada versículo, cada texto que se dé, porque creo que es de suma importancia, no solamente para cada uno de ustedes que lo estudien y lo aprendan, sino para que ustedes puedan transmitir esa información también a las otras personas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Ok, en el nombre de Jesús vamos a comenzar. Dice, la palabra diezmo significa literalmente la 10ª parte. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el diezmo dentro de la ley dada a Israel. No fue presentado primero como un sistema para enriquecer al hombre, sino como una provisión ordenada para sostener el culto a los levitas, a los necesitados y ciertas celebraciones sagradas del pueblo. Antes de la ley aparecen dos puntos muy importantes donde se habla del diezmo y todavía no había ley establecida. Abraham y Melquisedec es el primer punto. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20, muestra que Abraham dio el diezmo a Melquisedec después de una victoria. Ese acto fue puntual, no un mandamiento universal para toda la humanidad, ni un sistema semanal o mensual para la iglesia. En el libro de Jacob, en Génesis, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, muestra que Jacob hizo un voto diciendo que todo lo que Dios le diera, daría el diezmo. Otra vez, no aparece allí una ley universal impuesta a todos los creyentes, sino una promesa personal de parte de Jacob. Esto es importante. Antes de Moisés, el diezmo aparece como algo ocasional y voluntario. Bajo Moisés pasa a ser orden nacional del pacto con Israel. Esto se va a poner bueno, hermanos. Esto se va a poner bueno. Bueno, para los que no conocen Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20, Abraham fue a tierras de Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot, porque su sobrino había sido apresado. Esa área ahí, esa región estaba en guerra. 5 reinos estaban peleando contra otros reinos. Entonces Abraham es informado, Abraham va a rescatar con 308 soldados solamente. Abraham va a hacer una guerra contra 5 reinos. Imagínense
qué nivel de locura poder decir, yo tengo 308 soldados, voy a atacar. Y no eran ni siquiera soldados los de Abraham. Los de Abraham eran sirvientes, servidores, esclavos, gente que no estaba preparado para la guerra. Pero aún así ganó porque Dios le dio la victoria. Él rescata a Lot y cuando regresa es cuando se encuentra con Melquisede y por primera vez se da el diezmo. Él entrega el 10% de toda la riqueza que habían obtenido en la guerra. Entonces, ¿por qué Dios estableció el diezmo en el Antiguo Testamento? Dios lo estableció principalmente por esta razón, para sostener a la tribu de Leví. Escuchen, Dios estableció el diezmo como ley para sostener a la tribu de Leví. Fue la principal punto que él utilizó para poder establecerlo. Dice, los levitas no recibieron heredad territorial como las otras tribus. Su servicio era dedicado al tabernáculo y luego al templo. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Escuchen, ellos no habían heredado territorio, no habían heredado tierras, no habían heredado nada. Pero Dios le dio a ellos por herencia el diezmo de todo Israel. Se lo dio Dios a los Leví. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, Dios establece en el libro de Números capítulo 18 versículo 21 que Él le daría los diezmos a los hijos de Leví, o sea, a la tribu de Leví, a todos los que salieran de esa tribu. Ellos eran los encargados de servir en el tabernáculo, luego en el templo, porque ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los sacerdotes de Israel, ellos tenían esa asignación. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí está una de las claves mayores. El diezmo estaba conectado al sistema levítico para el servicio del tabernáculo y del templo. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Porque a los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, los he dado para heredad a los levitas, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, por segunda vez en el libro de Números capítulo 18 versículo 24, Dios está dejando claro que los diezmos eran para los levitas solamente, porque ellos no habían recibido heredad. Y esa era la herencia que Dios les estaba dando y la asignación que les estaba delegando, ya que ellos estaban completamente vinculados al trabajo y al servicio del tabernáculo primeramente, y luego que se hizo el templo, del templo. Ellos eran los que se encargaban de esa causa. El diezmo no era un impuesto civil cualquiera. Estaba unido al sacerdocio del altar, al santuario y a la orden levítica, para que Israel aprendiera temor reverente a Dios. Escuchen, los diezmos no eran un impuesto civil cualquiera. Estaban unidos al sacerdocio, al altar, al santuario, a la orden levítica, para que Israel aprendiera temor reverente a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus
manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo voy a volver a leer porque eso está impresionante. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al 23. Dice: indispensablemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año. O sea, Dios está diciéndole a Israel que va a tener que diezmar todo lo que produzca grano, sus campos, todo el grano que produzca sus campos, el 10% va a tener que diezmarlo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Al tabernáculo primero y después al templo, porque Dios escogió el templo para él poner su nombre. Era donde se iban y se reunían. Primero era el tabernáculo, después el templo. Dice, para poner allí su nombre. Cada año y delante de Jehová comerá para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, escucha, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu ganado, de tu manada, disculpa, las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo también tenía una dimensión pedagógica y espiritual. Enseñaba a aprender reverencia y gratitud hacia Dios. Para ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda, a los ancianos, a los enfermos, era el diezmo también. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28 al 29. Miren esto qué interesante. Al fin de cada 3 años, sacarás de todo el diezmo de tus productos de aquel año y le guardará en tus ciudades. Escucha, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas tus obras que tus manos hicieren. O sea, cada 3 años tenían un mandato también, un mandato impresionante. ¿Cuál era? Ellos debían guardar todo el alimento que se producía, el 10% de ese año, y lo hacían cada 3 años, simplemente para recibir extranjeros, levitas, viudas, enfermos, gente que no tenía cómo comprar, y fueran completamente suministrados, saciados completamente de cualquier necesidad. Entonces, hoy en día nadie hace eso. No hay ninguna congregación que cada 3 años reciba no sé, a cientos, miles de personas y le dé y los sacie. Tal vez lo hacen los fines de semana, una comidita, una cosita, pero aquí está hablando de una magnitud inmensa, de las ciudades completas. En tus ciudades, en Israel, todas las ciudades tenían que guardar cada 3 años el 10% de todo lo que producía para darle al que verdaderamente necesitaba. O sea, venían viajeros, venían extranjeros de otras naciones, pasaban por ahí en esa temporada, y ellos eran saciados, eran bien atendidos. Aquí se ve clarísimo que el diezmo tenía una función social de justicia y misericordia. El diezmo no era para enriquecer, sino que era para un propósito social de justicia y misericordia. ¿Por qué? Para hacer cosas justas y para bendecir al que verdaderamente necesita. Hoy en día el diezmo se toma como algo personal del templo. No, esto es para los gastos solamente del templo y para que el templo subsista, y los que trabajan para Dios nada más aquí y ya. No, pero es que se da mucho más. Se da mucho más de lo que realmente un templo necesita. ¿Qué se hace con el resto? ¿A quién se bendice con el resto? ¿A quién se ayuda con el resto? No se ve. Esa obra social no se ve. No se logra apreciar realmente como en aquellos tiempos. Para que hubiera alimento en la casa de Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa. En el contexto de Malaquías no es la iglesia del nuevo pacto, sino Israel bajo la ley con sacerdocio, templo y alfolí. Ok, ¿qué quiero dar a entender con esto? Cuando se daba el diezmo en la iglesia también, en la casa de Dios, era para que la casa de Dios tuviera provisión para dar. Hoy en día es muy diferente a la época antigua. Antiguamente el diezmo eran granos, era alimento, leche, aceite, ganado, cosas así. Hoy en día se da monetariamente dinero porque es lo que más se mueve. Tú no vas a dar un saco de papa, por ejemplo. Pero hay compañías que sí donan a las iglesias muchas comidas, pero con el dinero que la iglesia recoge. Si llega un siervo a la iglesia y le dice al pastor: Señor, estoy a punto de perder mi casa. Perdí mi trabajo y no tengo cómo pagarla. Necesito la ayuda de por lo menos 3 meses, 4 meses. Yo aquí en esta congregación nunca he fallado. Yo siempre estoy aquí, yo diezmo sin fallar, yo ofrendo sin fallar. Yo sirvo en esta congregación. Yo he escuchado esos testimonios y le han dicho: vamos a orar a Dios para ver qué puede hacer. Y ya, teniendo la congregación el ingreso suficiente para poder decirle a esa persona: toma, no te puedo ayudar tal vez con 3 meses, pero coge el primer mes. Coge el primer mes y vamos a ver después cómo resolvemos. O tal vez no coge el primer mes. Mira, hermano, ahora mismo no tenemos el dinero para dártelo, pero en el servicio del domingo vamos a hacer un llamado especial para que los hermanos ofrenden para que te ayuden. Como lo he hecho yo aquí. Cuando alguien ha necesitado, yo he hecho un llamado: hermano, alguien aquí necesita nuestra ayuda, vamos a apoyarle, y se ha hecho. Eso, para eso es. Pero no lo hacen las congregaciones. No les importa. No lo hacen en realidad. ¿Qué se diezmaba realmente? Aquí vamos a hablar de lo que se diezmaba en el Antiguo Testamento. Un punto crucial: en la ley, el diezmo está ligado principalmente al producto de la tierra: vino, aceite, rebaños y ganados. Los levíticos, en Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de tu tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En el libro de Levítico capítulo 27 versículo 32. Y todos los diezmos de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Indispensablemente diezmarás todo el producto y grano que rindieren tus campos cada año. O sea, el diezmo era lo que ellos tenían en ese momento: vacas, ovejas, tal vez cabras, lo que tuviesen ellos de comer, lo que producían sus campos, el aceite, el vino de los viñedos, las uvas, etc. Ese era el diezmo en aquella época. Al igual que había gente que tenían dinero, oro, plata, y eso era lo que ofrendaba. Pero bueno, te estoy hablando en el contexto general. Lo que más era ofrendado a Dios era cosas del campo, cosas de la tierra, animales, vaca, ganado, ese tipo de cosas. Entonces, la idea bíblica original no era simplemente dinero, como suele predicarse hoy en día. El diezmo estaba profundamente atado a la estructura agrícola de Israel, a la tierra prometida, al sistema levítico. Ahí te lo está describiendo, que el diezmo era directamente a la estructura agrícola de Israel, porque era lo que más ellos podían dar, producir, y al sistema levítico, al sacerdocio levítico. Eran los encargados de recoger el diezmo, no era cualquiera. Y lo que se diezmaba en esos tiempos era esto:
como rectifico, había gente que daba oro, plata, tal vez cosas valiosas que valían dinero, pero eran los menos, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la necesidad del diezmo? Ahora viene lo bueno. ¿Cuál era la necesidad del diezmo? La necesidad del diezmo en el Antiguo Testamento era porque sostenía un sistema que Dios mismo había establecido temporalmente para Israel. ¿Están escuchando? La necesidad del diezmo era porque sostenía un sistema que Dios mismo había establecido temporalmente para Israel. Wow. Sostenía a los levitas, sostenía el sacerdocio, sostenía el templo, sostenía la orden de adoración del antiguo pacto, ayudaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y enseñaba obediencia y temor reverente a Dios. Lo voy a volver a repetir. Sostenía a los levitas. El diezmo sostenía a los levitas. El diezmo sostenía el sacerdocio. El diezmo sostenía el sacerdocio. El diezmo sostenía el templo. Cualquier necesidad de construcción, lo que necesitara el templo, ahí estaba ese suministro de parte del pueblo de Dios. Sostenía la orden de adoración en el antiguo pacto. Imagínense, sostenía la orden de adoración en el antiguo pacto. Ayudaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y enseñaba obediencia y temor reverente a Dios. El diezmo no nació como una carga habitual o atribuida al pueblo. Nació para sostener estructura de pacto de dependencia en el sistema levítico para el propósito de Dios. Disculpa ahí que me trabé. El diezmo estaba ligado en el antiguo pacto. Esto es decisivo. Escuchen, el diezmo no vino aislado. Vino dentro de una administración completa, sacerdocial, levítica, sacrificios, templo, altar, día santo, purificaciones y ordenanzas extremas. El cambio de sacerdocio implica cambio de ley. Ya aquí ya vamos entrando en el territorio donde el diezmo empieza a cambiar el panorama con respecto a él. Hasta aquí, hasta donde hemos hablado, el diezmo estaba vinculado a un sacerdocio en específico, que eran los levitas. El diezmo estaba vinculado al templo. El diezmo estaba vinculado a la estructura agrícola de todo Israel. El diezmo estaba vinculado a la ayuda de los huérfanos, de los enfermos, de los niños y de los extranjeros. Vamos a llegar ahí. Estamos primero estudiando de dónde viene el diezmo. Disculpen. Estamos primero estudiando de dónde viene el diezmo, por qué fue establecido el diezmo, para entender si es necesario hoy en día, tal y como lo predican en las iglesias. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él? Wow. Miren esto, hermano. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él? Recibo el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que se fuese llamado según la orden de Aarón? ¿Por qué, cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley? Santo de Israel.
Estamos leyendo Hebreos 7, 11, 12. Exacto. Dice, lo voy a volver a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, está entre comillas, entre paréntesis, porque bajo el recibo del pueblo, la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? ¿Por qué cambiando el sacerdocio necesario es que haya cambio de ley? O sea, al cambiar el sacerdocio necesario era que hubiese cambio de ley. Esto es poderosísimo. Si cambia el sacerdocio, cambia la ley que gobernaba ese sacerdocio antiguo. Por lo tanto, en el antiguo pacto fue reemplazado por un mejor pacto. O sea, el antiguo pacto no fue abolido, no fue quitado, fue cumplido y reemplazado por un mejor pacto. Aunque se mantienen los 10 mandamientos dados por Dios. En esos 2 mandamientos que dio Jesús se cumple toda la ley de Dios. Se cumple todo lo que Dios estableció desde el principio. Porque lo que Él dijo era para siempre, ¿verdad? Pero la ley dada al pueblo de Israel no era para siempre, era permanente. Una cosa es los mandamientos, no era para siempre, era temporal, disculpa. Una cosa es los mandamientos y otra cosa es la ley dada al pueblo de Israel. Los mandamientos son ley para siempre, pero la ley dada al pueblo de Israel era temporal. Dado que más adelante, como iba a haber un cambio de sacerdocio, Jesús asumiría él personalmente el sacerdocio, la ley debía cambiar. En el antiguo pacto fue reemplazado por un mejor pacto. En el libro de Hebreos, y esto está escrito en la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Escuchen esto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Se está dirigiendo al sacerdocio. El ministerio estaba en las manos de los levitas anteriormente. Al Cristo asumir, según la orden de Melquisedec, el sacerdocio, mira lo que dice en Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Escuchen, de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Escuchen qué poderoso lo que estamos escuchando y lo que estamos hoy llevando a nuestros corazones. Este pacto en el que nosotros vivimos es mucho mejor que el antiguo. Primero, porque los sacerdotes antiguos eran simples humanos. El sacerdote actual es Dios, es Jesús, Yeshua, es el Rey de Reyes. En Él no hay fallo, en Él todo está perfecto. Él nunca cae, Él nunca falla. Él permanece porque Él es Alfa y Omega. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Escuchen lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque cosas nuevas puso Dios en este nuevo pacto, mejores promesas. Wow. Jesús y el diezmo. Sí, Jesús mencionó el diezmo, pero hay que leerlo en el contexto. Él hablaba
a judíos que todavía estaban bajo la ley antes de la cruz. Escuche, Jesús habló del diezmo, pero le hablaba directamente a los judíos que todavía estaban bajo la ley antes de él ir a la cruz. Jesús reprende a fariseos, no establece el diezmo para la iglesia. En el libro de Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis a la mente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anedo y en el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, Jesús le estaba diciendo a los fariseos que aunque diezmaran la menta, el anedo en el camino, no podían dejar de hacer lo que era la justicia, la fe y la misericordia, porque era lo más importante. Dice, aquí Jesús no está dando un mandamiento nuevo a la iglesia ni nada por el estilo. Nuevo pacto. Esto está corrigiendo a hombres que seguían viviendo bajo la ley mosaica. La cruz aún no había ocurrido. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 42. Por eso, usar Mateo 23 como prueba de que la iglesia está obligada a dar el diezmo, lamentablemente es una manipulación al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso que habló Jesús fue antes de la ley, antes del nuevo pacto, antes de la cruz. Estaban todavía esos judíos viviendo bajo la ley mosaica. Lo que hablan todas las iglesias pregonando y predicando Mateo 23, porque es obligado que den el diezmo. Eso es manipulación a la iglesia del Señor en los nuevos tiempos. Después de la cruz, el modelo cambia. Después de la muerte y la resurrección y la exaltación de Cristo, en el Nuevo Testamento, escuchen, en el Nuevo Testamento enseña generosidad, libertad, participación, ayuda a los santos, sometimiento del ministro para no imponer el diezmo levítico como ley de la iglesia. Dar según se propone en tu corazón. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 7. Por esto digo que el que siembra esta palabra, Señor. Por eso digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Para los que no saben, la palabra segar es cosechar para atrás. Tú siembras y después tú descosechas. Tú tomas lo que es el fruto para atrás. Entonces, también el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí este versículo lo agarra mucho en las iglesias para manipular. Dice, cada uno dé como propuso su corazón. No está diciendo cada uno dé el 10%. No está diciendo es necesario que den el diezmo. No, cada uno dé como propuso su corazón. Eso está poderoso. Si tú das mucho, de corazón, tú descosechas mucho. Si tú das poco, tú descosechas poco. Pero no hay un límite ni una cantidad establecida.
Entonces ahí te das cuenta donde las propias iglesias utilizan solamente el último pedacito de ese versículo, del 7. Dios bendice al dador alegre. Pero ¿por qué no lees más para arriba, antes de ahí? Donde dice que des dispuesto a lo que tienes en tu corazón, que no es necesario dar un diezmo, un 10%. ¿Por qué no lo lees? No, porque les conviene manipular. Esto es uno de los textos más claros que el nuevo pacto tiene sobre dar. Observa la frase, como propuso en su corazón, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Escuchen eso. Da como propones en tu corazón. Más profundo todavía. Da como propuso en tu corazón. Uf. Hermano, no sé si me están siguiendo, porque esto se me acaba de revelar ahora mismo aquí. Da como propuso en su corazón. ¿Quién propuso en tu corazón que tú dieras eso? Pongan ahí quién tú crees que propone en tu corazón. ¿Quién pone el querer como el hacer en tus corazones? Dios. Entonces te está queriendo decir Jesús, directamente Jesús, tú da como propuso Él en tu corazón. Lo que propone Él en tu corazón, eso es lo que tú vas a dar. Dios conoce tus necesidades. Dios no te va a pedir que tú des más de lo que tú no tienes. Como mucha gente que dan y se quedan sin pagar la renta y sin comprar alimento. Entonces la misma Biblia, gracias Señor. Esto es un tema muy poderoso. Da como propuso en su corazón. No por necesidad. No por necesidad. Porque Dios te pone en tu corazón para que tú no des por necesidad. Sino porque Dios ama al que da alegre. Wow. Eso no suena a una cuota legal fija, sino a entregar voluntariamente y espiritualmente. O sea, no es una cantidad establecida como ley en el pacto. Algo obligatoriamente de entregar semanalmente, mensualmente, no, sino que es algo voluntario que sale de tu corazón y es propuesto directamente por Dios. Él es quien pone el querer como el hacer. Por eso yo digo, hermano, que cuando un ministerio es de Dios, el pastor o el líder espiritual que está guiando ese ministerio no tiene ni siquiera que pedir. No tiene ni siquiera que pedir, porque Dios pone el querer como el hacer en el corazón de los que se congregan en esos ministerios. Y esas personas van a dar sin necesidad de que pidan. Imagínense. No es una ley, no es una obligación. Se da de corazón. Y ahí es donde está lo bonito. Ahí es donde está el poder espiritual. Eso es poderoso. Dar según haya propuesto Dios. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. En cuanto a la ofrenda, escuchen, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Escuchen, hermano. Aquí Dios te está diciendo que tú des según tú hayas prosperado cada primer día de la semana. O sea, se está refiriendo, acuérdese que el séptimo día es para los judíos, en el contexto hebreo es el día 1, ¿no? Porque el Shabbat empieza desde sábado y termina el domingo. Entonces, Él te está diciendo, aquí Pablo nos dice, cada uno dé el diezmo, cada uno dé el 10%. No, dice según haya prosperado. Pablo no le está diciendo a nadie que des
el 10%. No, Pablo les está diciendo, da según hayas prosperado. Imagínate, no es algo como una cantidad establecida, un por ciento establecido. Es impresionante porque Dios te está pidiendo que des según tú hayas prosperado, según lo que tú tengas. Si tú eres multimillonario, obviamente das más. Si tú eres pobre, tú das según lo que tienes. No es una cantidad establecida, como dicen en muchas iglesias. Y no es obligado tampoco. Es algo voluntario. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, según lo que uno, no según lo que uno no tiene. Escuchen, wow. Dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 12. Porque si primero haya la voluntad dispuesta, será aceptado lo que uno tiene, no lo que según no tienes. O sea, hay personas que se quedan sin nada, endeudados para darle diezmo en las iglesias. Yo los conozco. Porque tienen temor, porque le siembran terror. Si tú no das el diezmo en la iglesia, usted está pecando. Usted le está robando literalmente a Dios. Usted no va a ser bendecido ni bendecida. Te siembran culpa, te siembran terror, te siembran miedo. Y eso no es así. Porque fíjate que Dios dice que tú das si de verdad tú estás dispuesto y das de lo que tienes. Porque no va a aceptar lo que tú des que tú no tengas. O sea, si tú pides para darle diezmo, te endeudas, eso no lo aceptas Dios. Eso lo estás haciendo por gusto, se lo estás dando al hombre. No está teniendo ningún sentido espiritual. Acuérdense que el diezmo es gratitud al Señor. En el antiguo pacto era ley y ahora es gratitud porque es conforme a lo que tu corazón tiene, conforme a lo que Él puso en tu corazón. Entonces tienes que darlo verdaderamente de corazón y eso tiene un efecto espiritual poderoso para tu vida. El modelo de Cristo es gracia y entrega. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, el modelo de Cristo es dar, pero por gracia. No dar por obligación. No dar porque te lo están imponiendo. No dar porque hay un porcentaje específico para que tú des. No, es por gracia de corazón. Dios mira Dios mira la liberalidad. No, liberalidad. Dios mira la liberalidad, no la imposición. O sea, Dios está mirando lo que es libre de tu corazón, lo que es por voluntad propia, no lo que es por imposición. En el libro de Hechos, capítulo 42, versículo 45, voy a apoyar eso con estos textos bíblicos. Todos los que habéis creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow. Hechos 2, versículo 44-45. Miren eso. Miren eso. Miren eso, hermano. Wow. Hechos 2. Wow. Hermano, ¿ustedes analizaron la profundidad de ese versículo?
todos los que habéis creído también estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Escucha, todos los que creyeron en Cristo, todos los que recibieron a Cristo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos vendieron todo lo que tenían, sus propiedades, sus bienes, y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, esto está durísimo. Porque hoy en día no hay congregación que haga eso, hermano. Hay congregaciones que tienen terrenos y son multimillonarias, que tienen propiedades, tienen edificios. Tienen congregaciones en todos los países. ¿Realmente ayuda? ¿Nos hemos preguntado eso? No hay nada como en este tiempo, hermano. Ellos vendieron todo lo que tenían y repartieron a cada uno según la necesidad de cada uno. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35, también muestra que había una generosidad incluso superior al diezmo, pero nacida del amor y de la obra del Espíritu, no de una obligación levítica. O sea, en el libro de Hechos 4, versículo 32 al 35, te está mostrando, escucha, que aún daban más que en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el pueblo daba el diezmo. Y eso era lo que estaba establecido y no daban más. Pero en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35, te está diciendo que ellos daban más todavía, aunque cuando se daba el diezmo. Pero que ya no era por obligación, sino que era por el amor. Y eso hace el amor. El amor verdadero, el amor en nuestros corazones, hace que tú des más, que tú seas generoso, generosa. Fíjate si el nuevo pacto es más perfecto que el antiguo pacto y tiene mejores promesas que el antiguo pacto. Entonces, ¿por qué muchos dicen que el diezmo sigue vigente? Y esto es lo que le duele a los pastores y a las congregaciones que obligan a pagar el diezmo. ¿Por qué suelen mezclar tres cosas? Punto número 1. El ejemplo de Abraham. Pero Abraham no recibió un mandamiento universal allí. Fue un acto singular de gratitud. Fíjense, porque Abraham no recibió un mandamiento, sino que fue un acto singular. Fue él. No fue para toda la iglesia ni para el mundo entero. Y fue de corazón, lo hizo Abraham. Punto número 2. Las palabras de Jesús antes de la cruz. Pero Jesús habló a Israel bajo la ley antes de consumarse el nuevo pacto. Obviamente, dice no porque Jesús habló de diezmo, todos tienen que dar el diezmo. No. Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, obviamente, y el pueblo de Israel en ese momento estaba bajo el pacto antiguo. Todavía Jesús no estaba, ni había ido a la cruz, ni se había consumado, se había establecido el nuevo pacto. Y punto número 3, Malaquías capítulo 3, aplicado directamente a la iglesia. Pero Malaquías fue dado a Israel, al sacerdocio y al templo, no a la iglesia gentil del Nuevo Testamento, como institución bajo el orden de Cristo resucitado. Los que sí enseñan el Nuevo Testamento sobre sostener la obra, aunque el diezmo
legal del Antiguo Testamento no aparece como mandato obligatorio para la iglesia, eso no significa que el creyente no deba dar. O sea, el creyente debe apoyar la obra de Dios. El creyente debe apoyar la visión de Dios puesta en sus líderes espirituales, en sus pastores terrenales. Tienen que apoyar esa obra, pero no es un mandato, no es una ley, no es una obligación y no es una cantidad exacta. Es lo que se puso, lo que Él puso en tu corazón, como leímos anteriormente. Y eso está profundo, muy profundo. Dice: el Nuevo Testamento sí enseña a sostener la obra, a los ministerios fieles, a los necesitados. Sostener a quienes sirven a Dios. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El Señor permite que el predicador que le dan algo viva de eso. El Señor permite que el que trabaja en el altar viva del altar. El Señor permite que el pastor, si son fieles, escuchen, si son fieles, viva de su trabajo, pero no que se robe todo el dinero, sino que sea honrado. El dinero tiene un fin de ayudar, un fin social. No es un fin lucrativo. El dinero no que se da en las iglesias, sea voluntariamente, sea donación, sea lo que sea, es para un fin social, no para un fin lucrativo, y no es obligado. Aquí lo hemos estado estudiando desde el principio, hermano. Vinimos desde el principio. ¿Por qué Dios establece el diezmo? ¿Para qué era el diezmo? ¿A quién se le daba el diezmo? ¿Cuál era el propósito del diezmo? Hasta ahora en el nuevo pacto. Incluso vimos que el nuevo pacto no abole el antiguo pacto, sino que lo sustituye. Y es un pacto mejor, con promesas mejores. Porque el antiguo pacto se cumplió a cabalidad en la venida de Cristo. Él lo dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Pablo no impone aquí el diezmo levítico, afirma el principio de sostener a quienes ministran la palabra de Dios, a quienes sirven al Señor. Honra a los ancianos que gobiernan bien. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las escrituras dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Wow. Wow. Hacer el bien y compartir. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 16. Y de hacer bien y de ayudar mutuo no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agradece a Dios, se agrada a Dios. Compartir con el que enseña. Gálatas capítulo 6 versículo 6. El que enseña en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¡Wow! Imagínense, hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento no se alimenta la generosidad por gusto, sino que se alimenta
sino que no se alimenta la imposición levítica como ley del pacto mosaico establecida en el nuevo pacto. La reemplaza con una mayoría espiritual guiada por Dios y proveniente de la gracia. Diferencia central entre el antiguo y el nuevo pacto hay muchas. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una orden de la ley. Estaba ligado a Israel, estaba ligado a la tierra, estaba ligado al sacerdocio levítico, sostenía el templo, levitas y necesidades. Era una estructura del pacto mosaico. En el Nuevo Testamento no aparece un mandamiento universal a la iglesia de diezmar. Se enseña a dar voluntariamente, se enseña a dar generosamente, se enseña a dar según prosperas, se enseña a dar con alegría, se enseña a dar se enseña a ayudar a los ministros y necesitados, se enseña a dar por lo que Dios dispone en tu corazón, con amor, con gracia, con gratitud. Qué poderoso. Qué poderoso está eso, hermano. Y todavía falta. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley fue nuestro ayo hasta Cristo. La propia Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25. Y se pone más bueno esto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Como hablé yo anteriormente, la ley fue establecida por Dios, lo dije en un estudio, para exponer el pecado del hombre, para regular y controlar, pero también mostrar la necesidad de un Salvador, la necesidad de un nuevo pacto, de un cambio. Entonces la ley fue el ayo hasta llegar a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la venida de la fe. Ya no estamos bajo ayo. Y se pone más bueno. Ya no estamos bajo ayo, hermanos. Volver al sistema legal es retroceder a la ley antigua. Imagínense. Ahorita. Pues, a fin. Volver al sistema legal es retroceder a la ley antigua. Estad en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Era la ley. Cristo anuló ordenanzas que no eran constituidas. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Perdonaos todos los pecados, anulados el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjense que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso significa, imagínate
Dice el Señor que Él quitó toda acta que estaba contra nosotros. Todo lo que nos juzgaba, todo lo que nos señalaba, Él lo agarró y lo clavó conjuntamente con Él en la cruz. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Y ya la pregunta más importante. Entonces, ¿cómo debes dar hoy en día el creyente? Ya sabemos que de corazón, voluntariamente, pero te lo voy a poner aquí. Con amor, con libertad, con integridad, con generosidad, con discernimiento, con alegría, según lo que tienes. No por manipulación, no por miedo, no por presión, no por comprar bendiciones, no por una cuota obligada impuesta como la ley de salvación o felicidad. Y en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, hermanos, y vamos a la conclusión. El diezmo fue un mandato legítimo para Israel bajo el antiguo pacto, dirigido a la tribu de los Levit, que eran los sacerdotes, y al templo. Pero en el nuevo pacto, Cristo no impone a la iglesia el diezmo como ley, sino que establece el dar voluntariamente, generosamente y lo nacido del corazón, no por obligación, no por miedo, no por comprar bendiciones. En el nombre de Jesús, yo creo que quedó bastante claro lo que se habló, ¿verdad? Si quieren, les doy en el antiguo pacto todos los libros que hablan del diezmo, y les doy en el nuevo pacto todos los libros que hablan del diezmo para que los tengan apuntados. ¿Quieres que se lo den? Bueno, mira, vamos al antiguo pacto. En el Antiguo Testamento, Génesis 14. Génesis 14. Génesis 28. Levítico 27. Números 18. Deuteronomio 12. Deuteronomio 14. Deuteronomio 26. Malaquías 3. Nehemías 10. Nehemías 12. Nehemías 13. Ahora en el nuevo pacto, Mateo 23, Lucas 11, Hebreos 7, Hebreos 8, Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios 9, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 16, Hechos 2, Hechos 4, Gálatas 3, Gálatas 5, Romanos 6 y Colosenses 2. Fíjate, en el Nuevo Testamento se habla más de dar que en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento no es establecido como ley, sino que es voluntario. Imagínense. Lo repito, ¿no pudieron copiar? Ok. ¿Cuál repito? ¿Antiguo pacto o el nuevo pacto? O los dos. Antiguo. Ok, en el antiguo empezamos en Génesis 14. Génesis 28. Levítico 27. Números 18. Deuteronomio 12. Deuteronomio 14. Deuteronomio 26. Malaquías
3, Nehemías 10, Nehemías 12, Nehemías 13. Ahora vamos para el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Mateo 23, Lucas 11, Hebreos 7, Hebreos 8, Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios 9, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 16, Hechos 2, Hechos 4, Gálatas 3, Gálatas 5, Romanos 6, Colosenses 2. En otras palabras, el principio de dar permanece, pero la estructura legal del diezmo mosaico no gobierna a la iglesia en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Y con eso concluimos el estudio del día de hoy. Gracias, Señor. Exacto, en la iglesia pueden dar, hermano. En la iglesia pueden dar, pero que no sea una obligación. Demos por gracia, demos por amor. La iglesia que te dice, si tú no diezmas, le estás robando a Dios. Si tú no diezmas, te va para el infierno. Si tú no diezmas, no vas a ser bendecido. No, no es ahí. Ahí no está Dios. Ahí hay ladrones. 100% garantizado. Hoy con todo lo que escribimos, esto yo lo voy a subir para YouTube. Después lo pueden ver de nuevo y pueden anotar todo lo que se habló. Pero con todo lo que escribimos hoy y estudiamos hoy, es más que suficiente para derrumbar cualquier doctrina que tenga una iglesia de esa que quiera cobrar dinero obligando a los fieles del Señor. Entonces, hermanos, voy a hacer una cosa. Voy a tener que cerrar porque ahora no me permite virar la pantalla para poder recibir a los hermanos que quieren subir a hacer preguntas, etc. Y como en unos 5 minutos volvemos a abrir para yo poder cambiar la configuración. Ok, estén pendientes, hermanos míos. Estuvimos 1 hora y media más o menos. Yo creo que fue un tiempo aceptable para no cansar la mente a la hora de estudiar. Exacto, para que no sea tan largo en YouTube. Así mismo, por eso lo estoy haciendo así. Bueno, hermano, nos vemos ahora. Regreso en unos 5 o 10 minutos máximo. Tómense un café, que todavía la noche es larga.